Amén. Seguimos orando también por Fernando y por un trabajo y por Lucrecia, y por toda la familia, por los chicos también de la familia para que pronto estén bien de salud. Por Laura, por Laurita y Maxi también. Oramos también por ellos. Hoy quiero compartirles acerca de algunos pasajes, especialmente que están en Primera de Juan. Y es Primera de Juan 1, 3, el pasaje que vamos a tener de base para estudiar, para charlar hoy juntos. Saben que al escribir esta epístola, Juan seguramente habrá sido el último de los apóstoles que habrán quedado vivos, que había sobrevivido. La escribió más o menos hacia el final del primer siglo. Y como ustedes saben, a medida que van avanzando las generaciones, ya había una nueva generación de cristianos nacidos en hogares cristianos, y algunas palabras van perdiendo el valor, el significado, por ahí profundo o tal vez sencillo. Y Juan en esta epístola lo que quiere hacer, quiere sacar el polvo de estas palabras, quiere desinfectarlas un poquito y darle el sentido correcto que tiene cada una de ellas. Entonces van a ver que en la epístola dice, si decimos que tenemos comunión, pero hacemos tal cosa, si decimos que, ¿no? Y así él empieza a desinfectar estas palabras. Bueno, justamente, pero yo no quiero ahora analizar todo lo que Juan describe, sino que focalizarnos en una que es justamente una de estas palabras claves, que es la comunión. ¿Qué es la comunión? ¿Qué les parece? ¿Qué es la comunión? Podríamos decir que estamos participando de algo en común, ¿no? Una unidad en común. Amén. Participar de algo en común. Justamente tenemos comunión en Cristo, ¿no? De Él tomamos y participamos todos. Aunque somos diferentes, aunque somos muchos, todos tomamos de la gracia del Señor Jesús. Y ahí tenemos comunión. Exactamente, y esto que decía Omar. Entonces ahí tenemos una de las significados que tiene esta palabra, que es koinonía. Koinonía. En el griego la palabra comunión es koinonía. Pero ¿qué también significa? Significa esa relación íntima, esa relación de compañerismo, de amistad que tengo con otra persona, ¿no? Ese contacto, es el estar juntos, ese conocer ya con una mirada cómo está la otra persona, ¿no? Ya lo conozco tanto que ya sé cómo está y qué es lo que piensa, solamente con pocas palabras, ¿no? Bien, entonces todo esto significa comunión. Vamos a leer juntos Primera de Juan 1, 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La primera comunión que destaca acá Juan es la comunión que tenemos que tener entre nosotros, ¿no? Y acá da la clave de esta comunión. Dice, lo que hemos visto u oído acerca del verbo, ¿no? Acerca de Cristo. Entonces, ¿cuándo hay comunión entre nosotros? Cuando
cuando hay mínimos 2 de nosotros y alguno de ellos comparte algo de que vio de Cristo. Ha estado con Cristo, ha estado en su presencia y nos comparte a los demás algo de Cristo. Entonces, la comunión es mucho más en el sentido bíblico, que reunirnos para charlar, para comer algo juntos, que está bien. Pero la comunión de que habla acá es que cuando nos juntamos, nos reunimos para compartir algo que el Señor me habló a mí. Me encontré con Él, me encontré con Cristo, charlé con Él y me dijo tal cosa, me reveló tal cosa, me guió. ¿No? Muchas veces es lindo compartir cuando el Señor nos guía en algo y vemos que el Señor nos usó, porque al otro le hace bien, le da fe, lo anima, ¿no? Y vamos compartiendo a ese Cristo vivo. En otro lugar donde se describe bien lo que es la comunión es 1 Corintios, otro pasaje, 1 Corintios 10, 16 y 17. Justamente es un poco lo que estábamos recién diciendo. 1 Corintios 10, 16 y 17. Y dice así: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Amén. Ese pan es Cristo, nos reunimos y compartimos de Cristo y ahí tenemos comunión. Se da cuando alguno de nosotros se ha encontrado con Jesús y cuando lo transmite, cuando lo cuenta, ¿no? Cuando lo expresa. Muy bien. ¿Dónde más se da esta comunión entre nosotros? Saben que cuando estaban trabajando Jacob, Cefas, Juan, el apóstol Pablo y Bernabé, unos tenían tendencia a trabajar más con los judíos y otros, en cambio, querían ir a los gentiles, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Esto está en Gálatas 2:9. Se pusieron de acuerdo. Y dice que se dieron una mano en compañerismo, en sentido de compañerismo. Así dice la Reina Valera. ¿Está acá, no, el pasaje? Esa mano de compañerismo, la palabra en el griego es koinonia. Entonces, tiene que ver con eso de ser compañeros en la obra, con eso de trabajar juntos en la obra. La koinonía tiene que ver con esto, ponernos de acuerdo para trabajar en la obra. ¿Está bien, no, el pasaje? Bien, es un poquito largo, por eso parece que no entraba todo, pero está bien. Bien. Entonces, la koinonía tiene que ver con ser compañeros. Y esto a veces, fíjense que no fue sencillo para ellos. Unos tenían carga por los judíos y otros tenían carga por los gentiles. Entonces, ya eso ya generaba todo ¿no? Porque seguramente los que tenían cargas por los judíos pretendían que solamente los judíos sean salvos y no se les había revelado, no estaban todavía tan seguros, seguramente, de que la salvación era para todos, ¿no? Entonces, pero bueno, más allá de ellos, se pusieron de acuerdo, aunque tenían una visión diferente, un criterio diferente, se pusieron de acuerdo y trabajaron en equipo. Y de eso se trata la koinonía. Puede ser que pensemos diferente, que tengamos algún criterio diferente, pero a pesar de eso somos compañeros, hermanos. Tenemos que trabajar en equipo. Tenemos que trabajar, hablar. Si nos pasa, eso es algo importante. A veces nos está pasando algo con un hermano, ¿no? Por ahí pensamos diferente, pero no lo expresamos. No se lo contamos con gracia, con amor, y eso va generando en nosotros algún distanciamiento,
va levantando entre nosotros esas paredes que Jesús derribó en la cruz de separación y nos vamos alejando de nuestro corazón, de nuestros hermanos. Entonces es importante hablar, contar, ponernos de acuerdo. De eso se trata la koinonía. Bien. Otro lugar donde se usa esta palabra es en el pasaje de Hechos 2:42. Hechos 2:42. Y ahí dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, es decir, en la koinonía, en la amistad, la camaradería, etcétera, unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. ¿Y de qué se trataba esta koinonía que habla acá, Hechos 2:42? Los describen más ampliamente en Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, es decir, había koinonía. Fíjese la profundidad, la amplitud que tiene esta palabra. Todos los que habían creído eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Había justamente koinonía. Saben que vivimos en una sociedad que cada vez es más individualista. Se dice que estamos atravesando la revolución, ¿no?, del hiperindividualismo. O sea, vamos cada vez más al pensar en nosotros, al mirar solamente mis necesidades, que todo lo que gire alrededor mío, todo lo que me interese es lo que a mí me hace bien, me gusta. Cada uno vela por sus propios intereses, por sus propios gustos y todo lo que le satisface a él, a su persona y puede ser también a su familia. Ya no se busca el bien común, sino el bien personal, el bien customizado, el bien que está preparado, que yo busco para mí, para cubrir mi necesidad, para satisfacer al yo. Y esta misma cultura está entrando en la iglesia. Esta no es la cultura del reino, sino es una cultura de cristianos que solo piensan en sí mismos y usan a la iglesia para satisfacer sus necesidades e intereses individuales. No tienen mucha intención de relacionarse, de ser unos con otros, de tener todas las cosas en común, justamente. Y solo se congregan cuando lo necesitan, cuando les queda bien, ¿no? Si no, entonces, fíjense, piensan en ellos, pensamos en nosotros. Ese pensamiento se está metiendo cada día más en la iglesia. Y todo esto no es justamente lo que recién decíamos, es tener las cosas en común. ¿Saben qué otra cosa que pasó? Que la pandemia trajo cierta comunión virtual, en la cual yo puedo conectarme a la congregación que quiero, puedo elegir quién predica, puedo ver qué tema está predicando
Y en esta gran oferta que hay en Internet, que lejos está de la comunión relacional que Cristo vino a ofrecer a través de su iglesia, ¿no? Que Cristo quiere, que el Padre quiere, está muy lejos de yo ser discipulado, de que yo me inserte en el cuerpo de Cristo, de que yo sea uno más con otros. Entonces, tenemos en Internet muchas opciones, muchas ofertas. Y muchas veces nos engañamos que estamos siendo edificados o siendo parte de la iglesia al tener únicamente este sentido de comunión. Muchos siguen a Cristo, es decir, a la cabeza, pero sin su cuerpo, sin la iglesia. Saben que con esto de la pandemia, y también un poco antes, más del 50% de los latinos que se consideran cristianos evangélicos, bueno, dicen que son evangélicos, pero no pertenecen ni se congregan en ninguna iglesia. No forman parte de ninguna congregación. Hacen este turismo congregacional, ¿no? Y están un poquito acá, un poquito allá, pero no pertenecen. Esto es el individualismo metido en la iglesia, hermanos, que tendremos que tratar de identificar si en alguna parte de nuestra vida nos está afectando, nos estamos contagiando. Se prioriza mucho mi encuentro personal, mi culto personal con Dios, mis sensaciones, mis sentires, el yo, y nos olvidamos que el Espíritu Santo cayó sobre toda la iglesia cuando la iglesia estuvo toda reunida y cuando todos eran un corazón y estaban unánimes buscándoles. El Espíritu Santo no cayó en alguien puntual, sino fue derramado en todo el pueblo, en toda la iglesia, cuando la iglesia estaba reunida buscando su presencia. Esto está en Hechos 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estaban todos en coinonía, en comunión, en compañerismo. Pasaban tiempo juntos, tenían todas las cosas en común. Oraban, se conocían sus necesidades, se cuidaban. Se congregaban no solamente por ahí porque lo necesitaban, sino porque a ver si otro necesita de mí, ¿no? Pensando en los demás. Y en ese ambiente el Espíritu Santo fue derramado. Queremos que el Espíritu Santo me inunde, pero sin pasar por el estado de estar todos juntos en coinonía, que nos inunde a todos juntos. El individualismo es fundamentalmente consecuencia del pecado. Porque al principio, todas las cosas que fueron creadas por Dios fueron creadas para la comunión. En Génesis podemos ver que Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Hagámosle una compañera. Pero no dice hagámosle, dice hagamos. O sea, Dios mismo, hagamos, trabajando con el Espíritu Santo, con Jesús, en equipo, la Trinidad, hagamos a este hombre y a esta mujer a nuestra semejanza. Entonces, fuimos creados para la comunión, fuimos creados para tener comunión con el Padre, para tener comunión con el Hijo y con el Espíritu Santo y para tener comunión entre nosotros. En la comunión con el Padre, la diversidad de los seres humanos no se separan, sino que se unen en la unidad. Y la redención invierte el individualismo y restaura la comunión. Amén. Cambios, entonces, que tendríamos que hacer.
primeramente tendríamos que identificar si esta corriente de individualismo se nos está pegando. Analicemos nuestras motivaciones, nuestras conductas, nuestra relación con la iglesia, con los hermanos. Y eso nos va a llevar a priorizar algunas cosas. Tengo que aprender a priorizar en la agenda, que tengo que congregarme, que tengo que ser parte de la iglesia. El cristiano que está influenciado por esta cultura individualista se congrega justamente cuando le queda bien en su agenda y si está cubriendo alguna necesidad. No piensa en el otro. Congregarnos en un solo lugar. Crear permanencia, donde me conozcan y yo me deje ayudar, es decir, discipular. Priorizar en mi agenda también pertenecer a un grupo casero. Ser parte de algún servicio junto a la iglesia. No un servicio separado para eclesiástico que no dependa de ninguna estructura de la iglesia, sino proeclesiástico, que dependa de la misma congregación donde yo estoy y que sea de impulso para la congregación. Debemos servir aquí, en medio nuestro. Si tengo una carga, si Dios me dio un don, una carga especial y no se está desarrollando en la congregación, bueno, desarrollémoslo aquí. El individualismo no busca esto, busca sacarte de la congregación, participar de algo paraeclesiástico que no depende de nada, de nadie. Eso es contrario a la comunión, a lo que Cristo vino a hacer. Entonces, en medio nuestro, tenemos que desarrollar y tenemos que dar lugar a estos servicios que son tan necesarios para este mundo que está perdido. Al trabajar y perseverar juntos en la coinonía, vamos siendo formados, nuestro carácter va a ser transformado a la imagen de Jesús. Amén. Bien, ¿qué más dice Primera de Juan 3, Primera de Juan 1:3. Vamos a leerlo de vuelta este pasaje. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Sabe que la relación con nuestro Padre, con nuestro papá terrenal, es sumamente importante para cada uno de nosotros. De ella o de su influencia va a depender muchas veces nuestro futuro. Nuestros problemas, nuestros traumas, limitaciones, se generaron ahí, como también las virtudes. Muchos de los problemas que tenemos como seres humanos derivan de alguna carencia paternal. El hombre y la mujer, al perder esta relación tan importante en su estructura mental y psicológica, quedó a la deriva, quedó huérfano, inseguro, limitado. La imagen de un padre ausente genera muchas veces individuos que buscan llenar este vacío de paternidad, su orfandad, con diferentes cuestiones. Si supiéramos la importancia que tiene esta relación sana
que deberíamos tener con nuestros padres biológicos y nosotros como papás con nuestros hijos, nos llevaría a tener más cuidado y a reflexionar y a tener más temor de Dios en todo esto. Entonces, por más que nuestros papás se hayan esforzado, algunos y otros por ahí no, pero todos en algo la han pifiado, ¿no? Entonces todos hemos pecado. Y esta relación que por ahí no fue sana con nuestros padres, también se refleja en una relación que no es sana con Dios, el Padre. Y todos estos problemas que muchas veces tenemos se resuelven con una relación paternal, filial con Dios. Amén. Eso es lo que vino a salvar Jesús. Jesús vino a restaurar esta relación paternal con Dios que es tan necesaria para cada uno de nosotros. Muchos de nuestros problemas interiores se solucionarán cuando conozcamos y aprendamos a tener más comunión con Dios el Padre. Muchas veces nos relacionamos con Dios el Padre como nos relacionamos con nuestro papá biológico, ¿no? No recurrimos a Él porque por ahí no pudimos contar con nuestro Padre. Y hay muchas otras cuestiones más que nos pueden estar pasando. Yo no soy un experto en esto, pero yo sé que el experto es el Señor y es el Espíritu Santo. Así que hay que buscar más de Él. Hay que mejorar esta relación con Él. Tenemos que estar más en comunión con el Padre. Porque eso nos sana, hermanos. Eso nos cambia la vida. Eso nos da seguridad. Eso nos da paz. Si yo estoy bien relacionado con papá, me siento acompañado, me siento su hijo, me siento parte de su familia. Me siento más seguro, empiezo a tener libertad. Podemos exclamar a viva voz, Abba Padre, papito querido. Se trata de una relación amorosa con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que perdiste la noción de estar con Dios? De que le buscaste, empezaste a adorar, te encontraste con el Padre y viste que se te pasó la hora, de repente, ¿no? Y te derramaste delante de su presencia. Eso es lo que nos hace falta, hermanos. Más relación con el Padre. Eso nos sana. Eso nos hace bien. Y es ahí donde el Espíritu Santo nos cambia, nos transforma. ¿Qué es la vida eterna? ¿La salvación? ¿Que nuestros pecados fueron perdonados? Todas estas cosas que yo nombré son medios. Pero en realidad es lo que dicen ustedes, conocer a Dios. Eso está en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. La vida eterna es la coinonía, es la comunión con el Padre. Esa es la vida eterna, hermanos. Para eso vino Cristo. Las demás cosas son medios para que nosotros podamos alcanzar esta comunión con el Padre.
La vida eterna es conocerlo a Él, conocer al Padre. Entonces, cuando más conozco y más me relaciono con este papá, más soy sanado de mis carencias y afecciones y soy transformado a la imagen de Jesús. Bien, pero como toda relación hay que cultivarla, ¿no? Tengo que trabajar, tengo que dedicar tiempo. Y me gustaría que veamos dos pasajes para ver las historias de dos varones. Son muy cortitos. Génesis 5:24, capaz que Dani ya lo puso o no. Génesis 5:24 y Génesis 6:9. Génesis 5:24 dice, y caminó Enoc con Dios, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Génesis 6:9 dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Hay dos palabras claves en todo esto. La que más se destaca es caminó. Caminó. Fíjense que Enoc y Noé no dice que Dios caminó con ellos, sino que ellos caminaron con Dios. Ellos se acercaron a Dios. Ellos involucraron a Dios en sus vidas. Su familia, su trabajo, su estudio, sus proyectos de vida, sus planes, involucraron a Dios. Y no corrieron con Dios, sino caminaron. Significa tiempo, significa no a lo apresurado, ¿no? No una oración cortita y amén, Señor, gracias por esto, listo, chum. ¿No? Sino tiempo, ¿no? Sino frenar el trajín diario, caminar con Él, aprender a caminar. La comunión con el Padre es ser amigos del Padre. Miren, hermanos, es tan importante esta relación con Dios Padre que cuando Cristo mismo sintió que el Padre ya no estaba con él, exclamó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese clamor es el clamor que tenemos muchos de nosotros en nuestro interior. Papá, ¿por qué me has abandonado? Por ahí no lo podemos expresar o no lo podemos identificar en alguna parte de nuestra vida, pero muchos de nosotros sentimos esto. Esto está en Mateo 27:46 y Marcos 15:34. Hay varias... la Biblia no explica por qué Jesús hizo esta expresión. Podemos decir que hay varias teorías, no sé cómo llamarlo, o interpretación de lo que le estaba sucediendo a Jesús. Una vez que tal vez había memorizado el Salmo 22, que habla todo el proceso de la crucifixión, y estaría repitiendo esta parte del Salmo junto cuando lo escucharon. Otra sugiere que es la más conocida, creo yo, que como todo el peso del pecado cayó sobre él, sobre su corazón, y como dice en Corintios, creo que Dios lo hizo pecado a causa de nosotros, a Jesús, y que todo ese castigo lo sufrió él. Eso implicó la inevitable separación de Jesús con el Padre. Esto no es inexplicable, ¿no? No queda otra que adorarlo al Señor cuando entendemos este hermoso pasaje.
Bien, también puede haber sido algo por ahí más humano, que como Jesús tenía que conocer las más feas y profundas experiencias humanas que muchas veces nos invaden a nosotros, Él también tenía que pasar por esto, sentir el desapego, sentir que la presencia del Padre no estaba. Pero no porque el Padre lo había abandonado, sino que tenía que pasar, como Él era humano, por ese mismo sentimiento, para poder, ¿qué cosa? Comprender a todos nosotros. ¿Se entiende? Él tenía que sentir lo mismo para poder ser ese sumo sacerdote que padeció todo y que se pueda compadecer de nosotros, pueda entendernos. Hermanos queridos, es muy importante esta relación paternal con Dios. En nuestra estructura mental, en nuestros comportamientos, la aceptación que tenemos de nosotros mismos, la autoestima, sentirnos seguros, la paz, el gozo. Y saben que el Padre esto lo sabe. Y por eso envió a su Hijo Jesucristo a salvar esta relación. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre, ¿no? Abba, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Papá. Como recién decíamos, la comunión con el Padre es ser amigos del Padre. Vamos a salir leyendo en 1 de Juan 1, 6 y 7. Yo voy a leer la versión, bueno, es otra versión, no recuerdo cuál es, pero no es Reina Valera. Y dice así: si decimos que somos amigos de Dios y al mismo tiempo vivimos pecando, entonces resultamos ser unos mentirosos que no obedecen a Dios. Pero si vivimos en la luz, así como Dios vive en la luz, nos mantendremos unidos como hermanos y Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, y la otra comunión importante que tenemos que tener es con el Espíritu Santo. Vamos a leer 1 Corintios 2, del 9 al 12. Primera de Corintios 2, 9 al 12. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nosotros, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Había una relación que se había roto. El Padre envía a Jesucristo para salvar esta relación. Y el Padre envía al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos revela lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos revela los pensamientos de Dios. Por eso es muy importante la comunión, la coinonía con el Espíritu Santo.
Así como el espíritu del hombre es el que conoce las cosas del hombre, el Espíritu Santo conoce a Dios, conoce el corazón de Dios y es el que nos puede revelar qué es lo que está pensando Dios, el Padre. Amén. Quiero que leamos Salmos 25, 14 y Proverbios 3, 32. El Espíritu Santo apunta a revelarnos a Dios el Padre y Cristo vino a mostrarnos el Padre, ¿no? Dice que Dios Padre nadie lo ha visto jamás, sino que Cristo, el unigénito Hijo, lo ha dado a conocer. Fíjense nuevamente la relación con el Padre. Salmo 25, 14 y Proverbios 3, 32. Salmo 25, 14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Lo que hablábamos hace un rato, esa coinonía, esa comunión con el Padre, ese perder la noción del tiempo estando con Dios. Hermano, tenemos que tener esos momentos en la semana. Yo no digo si podés diariamente, mejor, pero por lo menos una vez por semana. Encontrate con el Padre, pero sin reloj, sin celular. Dejá el celular y decir, bueno, este momento lo dedico para encontrarme con vos, Señor. Proverbios 3:32. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Dios Padre nos anhela celosamente, anhela estar con nosotros, anhela pasar tiempo con sus hijos. Es ahí en la comunión íntima donde su Espíritu Santo me revela quién es el Padre, quién soy yo para el Padre. Y ahí es ahí donde puedo clamar, Abba Padre. Es ahí donde puedo decirle a Dios, querido papá, en esa comunión íntima. Y muchos de nosotros tal vez hayamos perdido esta relación, esta confianza de amistad con Dios, de paternidad con Dios. Y tenemos muchas veces una relación más formal, de distancia, ¿no? Ponemos nosotros la distancia muchas veces a nuestro pecado, de demasiado respeto. Pero Dios quiere tener una relación fraternal con nosotros. Dios quiere abrazarnos, Dios quiere pasar tiempo con nosotros, quiere que los conozcamos porque sabe que es lo que mejor que nos puede pasar es conocerle y estar con Él. Amén. Así que hermanos, esto es lo que les quería compartir hoy. De que volvamos a dar prioridad a nuestra relación con el Padre, en nuestra agenda, en nuestra vida. Que insistamos. A veces hay que llamar, hay que golpear, ¿no? Todo aquel que busca, recibe. Todo aquel que llama, se le abre. Busquemos al Padre, a Dios el Padre, ese que nos puede sanar de toda la falencia, todo lo que nos falte sanar, Él lo sabe. Amén. Vamos a ponernos de pie. Me gustaría que oremos juntos. Tal vez haya hermanos que tengan que recordar alguna relación no muy grata con sus padres, con su papá o su mamá. Tal vez sea momento para perdonar,
sea momento para pedir al Espíritu Santo que nos revele este amor que nos ha dado el Padre. Por eso vamos a estar orando, pero también yo voy a invitar, si alguien quiere que oremos personalmente, vamos a estar orando para que el Señor sane aún más esta relación con Él, con el Padre. Amén. Dios amado, Padre eterno, en este día te agradecemos, Señor, porque se nos ha revelado un poquito más de tu obra, de lo que hizo Cristo por nosotros. Gracias, Padre, porque diste lo más preciado que tenías para salvarnos a nosotros, para volver a recuperarnos como hijos. Señor, nosotros nos alejamos de vos a causa del pecado. Señor, y vos, Padre eterno, enviaste a tu Hijo, diste lo más preciado para que hoy pudiéramos estar bien contigo. Gracias, Padre, gracias, Señor. No somos dignos de tanto amor. Has demostrado que nos amás de una manera preciosa, Señor, de una manera que no lo podemos describir. Todo lo que habrá hecho Jesús, todo lo que sufrió Jesús en esa cruz, Señor, ¿cómo describirlo? ¿Cómo agradecerlo, Señor? Al entender, nuestra alma se derrama, Señor, delante de tu presencia. No tenemos más que decirte gracias, gracias, gracias. Te adoramos, Señor. Te adoramos en esta mañana, te bendecimos. Gracias, gracias, Cristo. Gracias por salvar esta relación. Y nosotros queremos tomar este sacrificio, queremos decirlo, sí, amén. Queremos tomar esto que hiciste por nosotros, porque queremos estar bien con el Padre. Padre, te pedimos perdón. Perdón porque estamos tan ocupados, estamos tan influenciados por este mundo y nuestros intereses muchas veces están en otras cosas, Señor, y no en ti. No en tener relación contigo, Señor, no en conocerte más. No nos damos cuenta que vos sos la fuente de la vida, Señor, de la vida eterna, que necesitamos más de ti, de tu presencia para ser sanados. Necesitamos más de tu presencia para ser transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Padre, perdónanos, Señor, perdona, Señor. En esta hora también queremos perdonar a nuestros papás, Señor, por ahí alguna cuestión que tengamos con nuestro Padre terrenal, biológico. Señor, queremos en esta hora perdonar, Señor. Queremos perdonar. Queremos perdonar. Perdonamos, Señor. Perdonamos. Sí, Señor, a nuestros padres, incluso también a nuestros hermanos, familia. Perdonamos, Señor. Queremos estar libres de todo peso, Señor. De todo aquello que nos impida relacionarnos con libertad contigo, Señor. Oh sí, Señor, obra en medio nuestro, Señor, obra, trayendo sanidad, Señor, obra, revela, Espíritu Santo, revélate en medio nuestro, revela la persona del Padre, revela, en el nombre de Jesús, aleluya, revela, Señor, a todos, Señor, a todos, a los chicos, a los grandes, jóvenes, adolescentes, a los ancianos, todos, Señor, necesitamos sentirnos hijos tuyos, Señor. Necesitamos sentir tu paternidad, Señor. Necesitamos saber y darnos cuenta que estás con nosotros, Señor. Aleluya, obra, Señor. En el nombre de Jesús, obra, Señor. Aleluya. Unámonos, hermanos, reunámonos a orar unos por otros. Aleluya, sí, Señor. Te bendecimos, Jesús. Obra, Espíritu Santo, obra. Aleluya.